El bosque había permanecido en silencio durante horas. Solo el crujido ocasional de la grava bajo mis botas y el viento abriéndose paso entre las agujas de pino. Eso era todo lo que necesitaba, nada de gente, nada de estrés, solo tranquilidad. Llevaba 2 días de excursión, sin señal, sin contacto, solo yo, un sendero y el dolor de piernas recordándome que seguía vivo. Al llegar a la cresta cerca de Black Hollow, mi teléfono vibró por primera vez. Mis barras de servicio cobraron vida, débiles pero firmes. Me detuve, lo saqué de mi chaqueta y sentí que se me cortaba la respiración. 20 llamadas perdidas, todas de mi hermana Elle. Y luego 3 mensajes de voz, todos marcados como urgentes. Una extraña opresión me agarró el pecho. Me aparté del sendero y me senté en una roca, con las manos frías a pesar del sol. Dudé antes de darle al play. El primer mensaje de voz era solo de Elle, desesperada. Jamie, llámame, por favor, algo va mal. Llámame ahora mismo. La segunda fue peor. Estaba llorando. No sé cómo decirlo. Por favor, no. Pásate, solo llámame. Me temblaban los dedos al abrir el tercer mensaje. No era la voz de Elle. Era la de una mujer tranquila y profesional, el señor Callahan. Soy Lidia de Crestfield Mutual Insurance. Lamentamos mucho su fallecimiento. Su esposa presentó la solicitud de seguro de vida el miércoles por la mañana. Si se trata de un error o si la solicitud se presentó de forma incorrecta, por favor, contáctenos de inmediato. Parpadeé y me quedé paralizado. ¿Qué? Lo volví a ver 2 veces. Lamentamos mucho su fallecimiento. Estaba literalmente sentado en una roca, vivo y respirando. Y de alguna manera. Mi esposa me había declarado muerto. Me puse de pie demasiado rápido, con el corazón latiéndome con fuerza y la vista desviada. Apoyé una mano en el árbol cercano, intentando frenar el mundo. Mi mente repasaba todas las posibilidades. ¿Había habido un error? Papeleo. ¿Error? ¿Una confusión? Pero el nudo en el estómago me decía algo más. Llamé a Elle. Contestó al primer timbre. ¡Ay, Dios mío, Jamie, estás viva! ¿Dónde demonios te has metido? Elle, ¿qué pasa? Me temblaba la voz. ¿Qué demonios está pasando? Sollozaba. No sabía cómo contactarte. Mamá dijo que estabas fuera de la ciudad. Dijeron que la policía vino a mi casa buscando a un familiar. Dijeron que te habían reportado como muerta. Que Ava presentó un certificado de defunción y todo. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué hizo Ava? Les dijo que te habías caído durante la caminata. Que no habían recuperado tu cuerpo. Pero había indicios de que tu camioneta estaba estacionada cerca de un acantilado. Encontraron tus botas al borde de un precipicio. Algo así. Jamie, no lo podía creer. Juro que no lo creí. Todos los demás sí. Se me doblaron las piernas. Me senté de nuevo, esta vez con fuerza. Ella solicitó un seguro de vida, susurré. Casi para mí mismo. Está intentando sacarme dinero. Ella se quedó callada al otro lado, y luego en voz baja. Jamie, ¿crees que lo planeó? Quería decirle que no. Quería creer que había una confusión. Algún malentendido que pudiera explicar el mensaje de voz desquiciado. El certificado de defunción. La afirmación. Pero Ava y yo no llevábamos meses juntos. El amor que nos teníamos estaba enterrado bajo discusiones y secretos. La última vez que la vi, me preguntó algo extraño. Si alguna vez te pasa algo, dijo, quitándole importancia como si fuera una broma. ¿Tienes testamento? Pensé que estaba siendo práctica, preocupada, quizás incluso un poco considerada. Ahora ya no estaba tan segura. Colgué con ella después de prometerle que llamaría a la policía y a la compañía de seguros inmediatamente. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de voz, este de Ava. Jamie, si te suena esto, no te preocupes. Es solo un malentendido. Pensé que te había pasado algo cuando no llegaste a casa. Entré en pánico.
Podemos arreglar esto. Solo llámame. No hay pánico en su voz. No es un problema real. Solo control de daños, me tensé la mandíbula. Arreglen esto. Quería arreglar el hecho de haberme declarado muerta. No, no fue un error. No fue pánico. Esto fue frío, calculado. Y ahora que estaba viva y escuchando su mensaje, también fue descuidado. Me puse de pie de nuevo, ya no conmocionada, sino con un ardor en el pecho. Rabia, traición. No sabía a dónde me llevaría este camino. Pero una cosa sí sabía. Ya no podía fingir que nuestro matrimonio estaba roto. Había cruzado una línea que ninguna disculpa podía borrar. Y si quería decir que estaba muerto, pues bien. Que pensara que me quedé enterrado porque iba a volver y lo iba a descubrir todo. Asterisco, conduje en la noche, los faros cortando la niebla como una cuchilla. Los árboles pasaban volando en borrones de sombras. La radio permaneció apagada. No necesitaba música. Mis pensamientos eran suficientemente fuertes. No estaba en pánico. Ni siquiera estaba furioso, no con la típica furia explosiva. Mi corazón se había estancado en algo más frío, un entumecimiento que me zumbaba en los huesos. Mi esposa me declaró muerto. Firmó papeles, presentó reclamaciones, les dijo a todos que me había ido, pero que estaba vivo. Y quise escuchar su voz cuando se dio cuenta de que en una parada de camiones de la Ruta 14, pagué en efectivo por un teléfono desechable, sin rastros digitales ni cuentas compartidas. No quería que viera mi número y filtrara la llamada. Quería que contestara. La pantalla se iluminó al marcar. Mi pulgar flotó antes de presionar el último dígito y entonces la llamada se conectó. Un timbre, 2, 3. Contestó. Hola. Su voz era suave, tranquila, informal. Hice una pausa. Y entonces hablé. Sophie, soy yo, no de las que se confunden, no de las que son así, de las que se sienten culpables. Entonces una sola palabra se escapó de sus labios, apenas un susurro. Tiembla como una falla a punto de romperse. No lo estás. Dios mío, no es Jamie, no es alivio, no es alegría, solo miedo puro y manifiesto. Ya lo sé, dije en silencio, mirando la niebla por el parabrisas. Imagínate mi sorpresa al oír eso en el contestador automático del seguro. Jamie, no lo sabía. No me mientas. Mi voz se quebró entonces, no por el volumen, sino por el peso. El peso de 1000 mañanas compartidas de confianza forjadas durante años. Cada vez que la abrazaba mientras lloraba, cada promesa que susurrábamos bajo las sábanas. Y ahora había firmado un certificado diciendo que me había ido. Estaba callada, probablemente intentando calcular lo que yo sabía, cuánto daño ya había causado. Si aún podía seguir dándole vueltas a esto. Estabas desaparecido. Finalmente dijo, pensé que te habías caído. Entré en pánico. Presentaste la reclamación 3 días después de que me fui. Ni siquiera esperaste. Silencio. Otra vez. Podía oír su respiración. Inconstante, superficial. Sé lo de las botas. Continué y lo del camión. Lo preparaste todo. Eso no fue lo que pasó. No me mientas, Sophie. Hubo una pausa y luego su voz se volvió más suave, manipuladora. El tono que usaba al intentar calmar las discusiones era como si estuviera calmando a un niño. Jamie, tenía miedo. Llevas meses distante. Se fue sin hablarme. No sabía si volverías. Pensaste que no volvería, dije. Así que te aseguraste de que no lo hiciera. Aterrizó. Ella no lo negó. Podía oír el cambio. Como si algo en lo profundo de mí finalmente hubiera dejado de fingir. Bien. Dijo fríamente. ¿Quieres honestidad? No pensé que volverías. Pensé que desaparecerías en el bosque como siempre quisiste. Así que sí, presenté la solicitud. Pensé, ¿por qué no? Ya te habías ido. Apreté el volante con fuerza. Me detuve en un arcén oscuro de la autopista. Las luces se atenuaron.
Eras mi esposa y ya estabas a medio camino de la puerta mucho antes de que firmara un maldito formulario. Ella espetó. Te marchaste, Jamie. Dejaste de mirarme como si me importara. Dejaste de intentarlo. No te hagas la víctima inocente. Negué con la cabeza y la voz tembló. No te diste por vencido. Intentaste borrarme. Hubo una pausa. La oí sollozar. Y entonces dijo las palabras que nunca pensé que oiría. Necesitaba el dinero. Ahí estaba. Final plano. Ni siquiera vestido de culpa. Solo la verdad. No tengo nada, Jamie. El negocio se acabó. Los cobradores siguen llamando. Me estaba ahogando. Te habías ido. Vi una salida. Sentía la garganta irritada. ¿Así que ibas a enterrarme por un cheque? No pensé que lo descubrirías. Lo dejé en paz. No pensó que me enteraría. No quiso hacerme daño. No, cometí un error. Solo pensé que me saldría con la mía. Sophie, se me quebró la voz. Construimos una vida juntos. Te di todo lo que tenía. Intentaste venderme como si fuera una mala inversión. No hubo respuesta. Solo una respiración silenciosa al otro lado. Y entonces, con un suave clic, colgó. Me senté en la oscuridad con el teléfono quemador pegado a la sien, intentando recordar cómo respirar. Afuera, la niebla se espesaba sobre el parabrisas, engullendo la carretera que había detrás de mí. No tenía ningún plan, ninguna dirección a la que ir. No había guión para lo que venía después. Pero tenía su voz en mi cabeza. Se supone que estás muerto. Intentó matarme en el papel, pero seguía aquí y no iba a volver a casa sin más. Iba a hacer que se arrepintiera de haber pensado que no lo haría. Llegué al barrio justo después del amanecer. Nada parecía diferente. El mismo buzón torcido seguía apoyado cerca de la acera. La misma campanilla de viento en el porche de la señora Daly, al lado. Los árboles eran más altos, quizá, pero todo lo demás estaba congelado. El tiempo, menos yo. Ahora yo era el fantasma. Al bajar del coche, me temblaban las piernas, no de miedo, sino de algo más pesado, como un dolor que se instala en los huesos al darte cuenta de que el lugar al que llamabas hogar podría ya no reconocerte. Caminé por el sendero y alcancé la puerta principal. Mi llave no entraba. Lo intenté de nuevo. Lo probé torpemente, lo giré hacia el otro lado. Nada. Me reí entre dientes, amarga y hueca. Había cambiado las cerraduras. Claro que sí. Aún así, miraba fijamente esa puerta como si fuera a abrirse sola. Como si una parte de mí creyera que esto era todo. Solo una pesadilla, que Sophie estaría dentro, acurrucada con su café, esperándome con ojos soñolientos y pies descalzos, pero no. La puerta permaneció cerrada, fría, impenetrable, como si ya no existiera. Retrocedí y me volví hacia el buzón. Quizás no sabía qué esperaba, ¿un catálogo? ¿Una factura? ¿Una prueba de vida normal? En cambio, estaba lleno de sobres, tarjetas de condolencias, mensajes de pésame, algunos cheques de gente con la que no había hablado en años. Una nota de su tía. Desde Florida, escrita a mano en esa cursiva tan rara que siempre odié. Siento mucho tu pérdida, Sophie. Jamie era un buen hombre. Se merecía algo mejor. Se merecía algo mejor. Me quedé allí en la acera con la carta en una mano, rodeado de mensajes para la mujer que me había enterrado en su mente, y seguí adelante como si no fuera más que cenizas en el viento, y entonces vi que, pegado con cinta adhesiva dentro del buzón, había un papel doblado. Desgastado por el tiempo. Arrugado en las esquinas. Lo saqué. Era mi certificado de defunción. Emitido. Firmado. Archivado. Jamie. Callahan falleció. Fecha de fallecimiento, el cuarto día de mi viaje. Causa. Presunta. ¿Accidente? Nadie se recuperó. Nadie. Porque no estaba muerto. Me quedé allí, sin soltar mi nombre.
Declaró oficialmente que la mujer que una vez prometió amarme hasta el final se había ido. No toqué. No irrumpí. No grité. No lloré. Crucé la calle y me senté en mi coche. Aparqué bajo un árbol, como una sombra que esperaba ser vista. Esperé durante 1 hora. Quizás más. Entonces se abrió la puerta principal. Ella salió. Cabello rizado. Pintalabios puesto. Con el vestido azul puesto, dijo que el que le compré para nuestro 10º aniversario le quedaba pequeño. Y se reía. No lo finge. No lo obliga. Se ríe de un hombre que la acompaña. Más joven. De unos 30 y tantos. Corte de pelo impecable. El reloj brillaba en su muñeca. Le tocó la cintura mientras caminaban hacia el coche. Ella se inclinó, le besó la mejilla, dijo algo que no pude oír y se fueron juntos. Así como así. ¿Viva? Sonriente. Libre como si me hubiera enterrado. Más que un simple nombre, me enterró. Me quedé allí sentado un buen rato. Motor apagado. Aire inmóvil. Sentía que mi pecho ya no respiraba. No realmente. No solo me quedé fuera de casa. Oh. Me excluyeron de mi vida. Y de la mujer que construí. ¿Esa vida con ella? Estaba de compras con un desconocido mientras el mundo creía que yo estaba a 2 metros bajo tierra. Finalmente volví a salir del coche. Caminé por el lateral de la casa. Agachado. Fuera de la vista. Miré por la ventana de la cocina. Parecía igual, pero no lo era. Habían desaparecido todas las fotos. La foto de la boda que colgaba junto al espejo del pasillo estaba junto a un lienzo barato. Nuestro calendario de aniversario estaba en blanco. Incluso los imanes del refrigerador eran diferentes. No vi rastro de mí allí. Como si nunca hubiera existido. Como si me hubiera limpiado. Di la vuelta hacia atrás. Se coló en el patio. El jardín estaba descuidado. Nunca le había gustado deservar. Pero los muebles del patio eran nuevos. Había una sola copa de vino en la mesa. Medio llena. Estaba celebrando algo. Y no era pena. Fue entonces cuando vi el cubo de basura. Estaba lleno. Las bolsas se desbordaban por los lados. Abrí una. Me tiemblan las manos. Papeleo. Correo basura. Una botella vacía de vino tinto. Recibo de una mueblería. Fechado hace 2 semanas. Cama nueva. Colchón nuevo. Tamaño king. Ella reemplazó nuestra cama. Todo. Lo construimos nosotros. Borrado. Ni siquiera un mes después de irme, busqué en el fondo de la papelera y saqué otro sobre. Una copia de la reclamación del seguro. Archivado. Procesado. Pago completo aprobado. Me quedé mirando la cifra. $650.000. Me vendió por menos de 1 millón. Me quedé allí, en ese patio. Rodeado de los fantasmas de una vida que ya no me pertenecía. A la que pertenecía, sosteniendo un certificado de defunción con mi nombre. Y me di cuenta de algo aterrador. Ella no solo había seguido adelante. Era feliz. Estaba viva de una forma que no la había visto en años. Como si le hubieran quitado un peso de encima. Como si por fin hubiera exhalado. Porque a sus ojos, yo no iba a volver. Pero lo hice. Y ella no tenía ni idea de que la estaba mirando. Asterisco. Empezó con el sonido de la puerta del garaje al abrirse. Ese gemido lento y mecánico que me daba la bienvenida a casa. Ahora sentía como si estuviera despegando una herida. Me agaché detrás de la valla, lo suficientemente lejos en las sombras para ver sin ser visto. El sol estaba bajo, proyectando largas rayas naranjas sobre el pavimento. Mi aliento se condensaba en el aire. No me atrevía a exhalar demasiado fuerte. Entonces lo vi. Alto, de hombros anchos. Tranquilo en sus movimientos, como si perteneciera a ese lugar.
Salió del garaje. Como si fuera el dueño del lugar. Como si nunca lo hubiera cuestionado. Si ese espacio había sido el santuario de alguien más. Y él llevaba mi túnica. No una túnica cualquiera. El que me regaló Sofie por Navidad hace 2 años. Azul marino. Algodón suave. Dijo que me hacía parecer peligrosamente cómoda. Ahora solo me daba asco. Se apoyó en el capó de mi coche. Mi coche. El Mustang clásico que pasé 4 años restaurando, con las manos ampolladas y los nudillos raspados. Sostenía una cerveza. Como si fuera un ritual. Familiar, practicado. No estaba de visita. Él vivía aquí. Las luces del garaje se encendieron. Vi su silueta en la puerta. Sus pies descalzos. Ese suéter enorme que solía robar del cesto de la ropa sucia porque olía a su cabello. Ella le sonrió. Dios me ayude. Ella sonrió. Dijo algo que no oí. Se echó el pelo hacia atrás como solía hacer cuando coqueteaba. Como si el mundo ya no le pesara. Entonces lo besó. Completo. Lento. Sin vacilación. Allí mismo, en mi garaje. Bajo las campanillas de viento que colgué la primavera pasada, cuando ella dijo que el silencio hacía que el patio trasero se sintiera solo. Todavía podía oírlas. Esas campanillas. Tintineando suavemente con la brisa, como si no les importara el aliento de quien las agitara. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Ni un grito. Ni un sollozo. Solo esto. Una silenciosa ruptura en lo profundo de mi pecho. Como una astilla deslizándose entre mis costillas. Mi cerebro no podía entenderlo, pero mi corazón sí. Mi corazón gritaba. Pero mis manos estaban firmes. Saqué mi teléfono. Sin palabras. Sin rabia. Solo graba. Sus labios en su cuello. Su mano en su cadera. Su risa resonaba en las paredes del garaje, donde aún estaban mis herramientas, como piezas de museo. Esto no fue un error. Algún momento de dolor o confusión. No solo había mentido. Me había reemplazado. Y lo hizo con tanta precisión que me dio escalofríos. Como si este hubiera sido el plan desde el principio. Desaparecieron dentro de la casa. La puerta se cerró tras ellos como la última página de un libro que nunca debía abrir. Me quedé agazapado en las sombras. Sin ver nada. Lo sentí todo. Una polilla se estrelló contra la farola que estaba encima de mí. Una y otra vez. Atraído por la luz que lo quemaría. Ahora lo entendía. Abrí la galería de fotos de mi teléfono. Volví a ver el vídeo que acababa de grabar. Su cara. Sus manos. Mi túnica. Lo vi 2 veces. Mi pulgar sobre eliminar. Luego sobre compartir. Pero no lo envié. Todavía no. Porque algo en mí había cambiado. Ya no se trataba de dolor. Se trataba de la verdad. Se trataba de asegurarse. Nadie más creyó su sonrisa. Ni los vecinos. Ni su madre. Ni los amigos que le enviaban tarjetas y guisos. Y claro, ni hablar de la compañía de seguros. Me levanté lentamente. Me quité la suciedad de los vaqueros. Eché otro vistazo al garaje. La puerta seguía abierta. El banco de trabajo estaba impecable. Mi juego de llaves inglesas seguía alineado. Numerado y engrasado. Ella no lo había tocado. Probablemente él tampoco. No parecía el tipo de persona que sabe cómo purgar, romper o cambiar el aceite. Pero él sí que sabía cómo llenar un vacío. Me alejé en silencio. Igual que había llegado. La bata. El beso. Las campanadas. Cada segundo quedó grabado en mi cráneo. Ella había seguido adelante con una facilidad quirúrgica. Y sin culpa. Me había borrado como si yo fuera una mancha en una foto perfecta. Pero los fantasmas no permanecen enterrados para siempre.
Y yo no lo estaba. Ya volvía. Quería hacérselo recordar. Esperé hasta las 3:07. M. Fue entonces cuando la casa quedó en silencio. Inmóvil. Dormida. Como una escena de crimen antes de que suenen las sirenas. Aparqué 2 calles más allá. Vestido de negro. Con la capucha puesta. Con los guantes puestos. Ya no pensaba con claridad. O quizás por primera vez. Por fin lo era. Mi casa permanecía en silencio bajo la luz de la luna. Las ventanas brillaban tenuemente azules gracias a un televisor olvidado en el piso de arriba. Una luz del porche parpadeaba cerca de la puerta principal. Esa luz siempre parpadeaba cuando hacía frío. Solía decir que parecía que me guiñaba el ojo cuando. Ahora, al llegar tarde a casa, parecía solo una advertencia. Caminé por detrás hacia la ventana lateral. Cerca de la oficina. Mi oficina. Esa ventana tenía un pestillo débil. Solía decir que lo arreglaría. Nunca lo hice. Pero ya lo habían arreglado. Cerrada a presión. Cubría cada grieta que solía dejar abierta. Así que. En lugar de eso, forcé la cerradura de la puerta trasera. Aún lo recordaba. ¿Cómo? Una vieja costumbre de la universidad, cuando olvidaba las llaves y trepaba por las ventanas como un mapache. El clic de los seguros era demasiado fuerte en la oscuridad. La puerta se abrió con un crujido, como si no me quisiera de vuelta. Entré. Y dejé de respirar. El olor era diferente. Velas de vainilla. Champú de coco. Calcetines deportivos. Me moví en silencio. Como un fantasma que vuelve sobre sus últimos pasos. Lo primero que vi fue la alfombra del pasillo. No era el persa que heredé de mi abuelo. Era algo moderno. Color crema. Impecable. Mi alfombra. Desaparecida. Entré en la habitación que una vez fue mía. Mi oficina. Las estanterías seguían allí. Pero estaban vacías. Repintado de blanco. Con mancuernas y bandas de resistencia. Donde antes estaba mi escritorio. Había una esterilla de yoga desenrollada. Y una pantalla de pelotón con luz intermitente. Mi colección de globos terráqueos antiguos. Desapareció. Pero no solo desaparecieron los objetos. También perdí yo. Me habían borrado. Hasta el papel tapiz. Ni siquiera el aire me recordaba. El escritorio era nuevo, elegante, de madera clara. Ahora era suyo. Abrí el cajón de arriba. Bolígrafos. Bálsamo labial. Teléfono cargado en segundos. Extractos bancarios en un cajón. Una agenda. Un cajón inferior con pintalabios. Bingo. Saqué una carpeta. Etiquetada con mi nombre. Adentro. Nuestra póliza de seguro de vida conjunta. Pero no era la que recordaba. Los montos fueron mayores. Los campos de beneficiarios cambiaron. Los ajustes se firmaron con tinta. Mi firma. Solamente. Nunca firmé esto. No esta versión. No este número. Mi corazón latía con fuerza. Ella lo había falsificado. Y no solo una vez. Todo se había reestructurado hacía 6 meses. 3 semanas después de que mencioné la excursión. Las fechas coincidieron a la perfección. Su dolor tenía un horario. Y ella lo siguió. Me quedé allí sentado, temblando bajo el fantasma de quien solía ser. Sosteniendo papeles impregnados de traición. Ella no planeó esto. Con dolor. No por rabia. Con precisión. Trasladaría la póliza a una dirección postal privada. Vi el número de apartado postal en la esquina del sobre. Estaba recogiendo correo que desconocía. Hojeé más páginas. Había correos electrónicos impresos. Entre ella y el agente de seguros. Sonrisas en las frases.
Es demasiado familiar. Un mensaje decía, todo está en su lugar. Una vez procesado el certificado de defunción, el pago debería ser rápido. Rápido. Como ella quería que se hiciera rápido. Como si no quisiera que me quedara. Como si fuera una fecha límite. Pasó un coche afuera. Sus faros iluminando las persianas. Me agaché. Con el corazón latiendo con fuerza, mi nombre en un papel que no firmé. Su nueva vida se construyó a partir de las cenizas de la mía. Esto no fue un accidente. No fue una crisis. Era un plan. Ella había planeado mi muerte. Y yo estaba sentado en medio de su perfecta escena del crimen. Saqué mi teléfono. Tomé fotos de todo. La política. La firma. El sobre. Prueba. Prueba. Aún no sabía quién me creería. Pero necesitaba algo real. Algo que no podía borrar. Miré a mi alrededor una vez más antes de devolver la carpeta. Cuidado de no dejar rastro. Entonces lo vi. En el estante estaba nuestra foto de boda. Solía estar la que tenía comida entre los dientes. Y ella se rió de todos modos. Había una nueva foto. Una selfie. Ella y él en la playa. Sonriendo, con la cabeza apoyada en el hombro de él. Su mano en su estómago. Dios. No tenía anillo en la mano. No había pena en sus ojos. Solo luz del sol, arena y secretos. Me tragué un grito. Se giró. Retrocedió con paso ligero por el pasillo. Evitó la mirada áspera. Salí por la puerta trasera. Cerré con llave. Desaparecí en el frío. Ella había construido una nueva vida a partir de mis huesos. Y ahora, sabía con certeza que no solo luchaba por mi nombre. Luchaba por demostrar que alguna vez existí. Asterisco y... No dormí. Me senté en el coche con los papeles del seguro en el regazo. Y la imagen de esa selfie en la playa se me quedó grabada en la memoria. Su mano en su pecho. Su mano en su estómago. Mi casa. Mi vida. Mi tumba al amanecer. Ya no me escondería más. Conduje hasta la comisaría. Pueblo pequeño. El mismo donde pagué mis multas por exceso de velocidad y renové mi licencia. Y una vez presenté una queja por ruido. Cuando nuestros vecinos compraron un gallo. Conocía el edificio. El café siempre olía a quemado. La máquina expendedora siempre se comía el cambio. Pero hoy, entré como un muerto. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido. Como si exhalaran al verme. El recepcionista no levantó la vista al principio. Joven, nuevo, probablemente. Todavía pensaba que lo peor de este pueblo eran los adolescentes robando conos de tráfico. Me acerqué. Me aclaré la garganta. Levantó la vista con pereza y parpadeó. ¿Puedo ayudarle?, dije. Sí, necesito denunciar un delito. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de delito? Saqué el certificado de defunción del bolsillo de mi abrigo, bien doblado, con una navaja camuflada en papel. De este tipo, dije, y lo deslicé por el mostrador. Lo leyó. Luego me miró. Luego volvió a mirar el periódico. Y otra vez hacia mí. Su rostro cambió lentamente. Su cerebro estaba en buffer. Me di cuenta de que está fallecido, señor. ¿Qué? ¿Qué es esto? Me llamo Alexander Price. Dije lentamente. No estoy muerto. Ese certificado es falso. Alguien falsificó mi firma, lo archivó, se llevó mi seguro e intentó borrarme. Me miró atónito. Me incliné más. Necesito hablar con alguien que pueda verme y no volver a enterrarme. Desapareció en una habitación lateral. Una puerta se abrió con un zumbido. Apareció otro oficial, mayor, de mirada aguda y con su placa impecable. Me invitó a una sala de entrevistas, sin ventanas, fría, demasiado familiar para las películas. Pero esta vez, el misterio era yo.
Me lo pidieron. Entregué mi licencia vencida. Me preguntaron si tenía familiares vivos. Nadie por aquí. Y si llamas a mi esposa, probablemente llorará y te dirá que revises la póliza. Busqué mi historial. Entonces llegó el momento. Señor, dijo uno de ellos. Tenemos constancia de su fallecimiento. Está registrada ante el Estado. Lo sé, susurré. Sentí la garganta como si estuviera cubierta de cristal. Entonces arrojé el documento sobre la mesa. Esa no es mi firma. Se acercaron. Necesitaremos huellas dactilares. Uno dijo, llévenlos, y ADN. Se tambalearon. Se movieron como si temieran que me desvaneciera si parpadeaban. Lo escuché todo. Las yemas de los dedos en los escáneres. Hisopos de algodón en las mejillas. Preguntas. Más preguntas. Una de ellas me preguntó a qué instituto fui. Otro me preguntó el nombre de mi primera mascota. Rusty, dije. Un perro mestizo murió cuando tenía 14 años. Lo enterramos bajo el roble de la casa de mi abuela. La habitación quedó en silencio un buen rato. Finalmente, entró un oficial de alto rango. Su placa decía Marshall. Se sentó frente a mí con una carpeta en la mano. Entrecerró los ojos y su rostro era indescifrable. Ha causado un gran revuelo, señor Price. No pensaba morir esta mañana. Esbozó una leve sonrisa. Cotejamos tus huellas. Verificamos tu número de seguro social. El certificado de defunción se tramitó hace 6 semanas. Tu esposa lo presentó. Hablé con ella después del informe del accidente de senderismo. No hubo ningún accidente, le dije. Estuve varado 3 días. Sin señal, sin posibilidad de llamar. Para cuando regresé, mi vida ya estaba sepultada. Asintió lentamente. Entiendes, dijo con cuidado, si esto fue deliberado, la muerte fingida. La reclamación del seguro, entonces. Está cometida. Varios delitos graves. Fraude. Perjurio. Posible intento de asesinato, dependiendo de lo que encontremos. No quiero venganza, dije. Quiero la verdad. Quiero volver a existir. Legalmente. Completamente. Antes de que ella cobrara y desapareciera con el hombre que llevaba mi bata. Marshall me observó un buen rato. Entonces se inclinó hacia adelante y susurró. Casi. Como si no quisiera que las paredes lo oyeran. Necesitas mantener un perfil bajo por ahora. ¿Qué? Si lo que dices es cierto, y si ella cree que sigues muerto, ¿tienes el factor sorpresa? Puedes investigar discretamente. Construir un caso. Pero si vas pisoteando y agitando esto, podría entrar en pánico. Desaparecerá. Destruir evidencia. O peor. Parpadeé. ¿Quieres que finja que sigo muerto? Fingir no, dijo. Simplemente no anuncies tu resurrección. ¿Y aún así esperas que me haga el fantasma? Por unos días más, dijo. Investiguemos, X. No solo nos enfrentamos a un fraude, depende de lo profundo que sea. Esto podría involucrar seguros, fraude federal y tal vez una conspiración con el tipo con el que está. El tipo de mi garaje, murmuré. Arqueó una ceja. También queremos su nombre. Tengo un vídeo, dije. Fotos de todo. Bien. Asintió. Quédate con eso. No los subas. No los compartas. Todavía no. Pasó una tarjeta por la mesa. Si algo cambia, si te contacta, si la vuelves a ver, llámame. Miró fijamente el nombre. Detective Marshall K. Hayes. Lo guardé en mi bolsillo. Al levantarme para irme, me detuve en la puerta. ¿Detective? Sí. Estoy muerto. ¿Quién vive mi vida? No contestó. No tuve que hacerlo, porque ya lo sabía. No fui a casa. No a la casa donde ahora alguien más estacionaba en mi lugar.
No al buzón donde habían arrancado mi nombre como si fuera papel pintado viejo. No a la cama donde probablemente otro hombre dormía a su lado, envuelto en la misma manta. Nosotros. Compramos juntos. Fui en coche a casa de mi hermana. Emily siempre había sido la más sensata. Racional, tranquila, nunca del tipo dramático. Por eso su ausencia en mi supuesto funeral me impactó más de lo que admití. Vivía 2 pueblos más allá, en una modesta cabaña con arbustos de lavanda y un viejo felpudo de bienvenida que aún decía, el hogar es donde está el café. Me quedé en su porche más tiempo del debido, temeroso de lo que diría, o peor aún, de lo que no diría. Al llamar, oí pasos. Luego silencio. La cima de las persianas. Entonces la puerta crujió al abrirse solo unos centímetros. Alex. Se le quebró la voz. Sentía la garganta demasiado apretada para hablar. Emily, dije. Abrió la puerta lentamente, como si pensara. Yo. Era un espejismo que podría desvanecerse con la luz del sol. Tú eres. ¿Estás vivo? Parece que sí. Ella me alcanzó. Como un ciego. Buscando pruebas. Tocándome el brazo. Mi cara. Como si necesitara sentir los huesos y respirar para creer. Entonces, sin previo aviso, me abrazó tan fuerte que casi me desplomó. Sentí años de confusión y dolor desbordarse en ese momento, solo que el dolor no había sido solo suyo. Cuando nos sentamos en su sofá, me miró fijamente un rato. El té se le enfrió en las manos. Mi corazón latía con fuerza como si hubiera corrido una maratón descalza. No lo podía creer, susurró finalmente. Cuando dijo que habías muerto, no pude procesarlo. Pero ella mostró los papeles. Se los mostró a todos. ¿Lo hizo? ¿Alguna vez lo cuestionaste? Bajó la mirada. Quise hacerlo. Dios, quise hacerlo. Pero lo tenía todo. Un informe médico. Un informe del guardabosques. Un certificado de defunción. Incluso un pastor. Me incliné hacia adelante, observándola. Emily, ¿nunca hiciste preguntas? Le temblaban un poco las manos. Al principio, pensé que estaba en shock. Solo llevabas desaparecida unos días. De repente dijo que estabas muerto. No había cuerpo. No había funeral. Solo un pequeño monumento en el lago. Dijo que no querías un entierro. Pensé que tal vez. Quizás tú. Se lo dije. Apreté los puños. Le dijo a la gente que no quería un funeral. Me incineró en ausencia. Dijo que te caíste en un barranco. Que tu cuerpo era irrecuperable. Y que el papeleo era falso. Perdí la paciencia. Ella lo montó todo. Cobró mi seguro de vida. Soy la prueba viviente. Emily se tapó la boca con la mano. Le pagó a alguien, dije, inclinándome. ¿Verdad? No dijo nada. No lo necesitaba. Su silencio dividió la habitación en 2. La parte que dolía. La parte que la traicionó. ¿Le pagó al médico, no? Pregunté de nuevo, más bajo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella vino. A mí, Alex, susurró. ¿Una semana después de tu desaparición? ¿Estaba tranquila? Demasiado tranquila. Dijo que no quería hacerlo público todavía. Dijo que necesitaba tiempo. Pero me preguntó si me parecía bien firmar una declaración testifical. Solo para agilizar el trámite. No la firmé. Exhalé. Parecía diferente, continuó. Fría. Robótica. Como si ya hubiera hecho las paces contigo. Al irme, me recosté, mirando al techo como si pudiera encontrar respuestas que no encontraba en su voz. Me repetía a mí misma, dijo, que si hubiera un 1% de posibilidades de que estuvieras viva, volverías. Pero pasaron los meses. Entonces, el cheque del seguro se cobró. Se mudó de casa. Se cambió el apellido. Sentía que era definitivo. Se cambió el apellido.
Emily asintió. Tomó tu segundo nombre. Ahora se hace llamar señora Rey. Que se asiente. En mi esposa. Reinventado con pedazos de mí. Como un asesino que se viste con la piel de su víctima. Pensé en llamar a la policía. Añadió, pero no tenía pruebas. ¿Y una parte de mí? Una parte de mí tenía miedo de creerle. Solo un poco. Eso duele más que la mentira, susurré. Levantó la vista entre lágrimas. Lo siento mucho, Alex. Negué con la cabeza lentamente. No, no eras la mentirosa. Solo te quedaste atrapada en la niebla. Metí la mano en mi abrigo y saqué una carpeta. Fotos. Capturas de pantalla. Copias de los formularios de reclamación. Una copia del certificado de defunción con la firma falsificada. El detective Hayes está trabajando en el caso, dije. ¿Pero necesitan más? Sobre todo si. Alguien en el hospital firmó ilegalmente. Ahí es donde entras tú, frunció el ceño. ¿Cómo que conoces gente? Trabajaste como administrativa en el Hospital General del Condado durante 5 años. ¿Sabes quiénes son los honestos? Puede que sí. ¿Que se llevaron dinero en negro? Dudo. No te pido que arriesgues tu trabajo, dije. Solo ayúdame a conectar los puntos. En voz baja. Asintió lentamente y luego dijo algo que me impactó más que cualquier documento. Ella sonrió. Alex. Parpadeé. ¿Qué? Al día siguiente de presentar tu defunción, dijo con voz temblorosa. Vino a casa. Trajo flores. Dijo que quería honrar tu memoria. Pero cuando pensó que no la veía, sonrió. No estoy triste. No tengo nostalgia. Solo estoy satisfecha. La habitación se sintió más fría después de eso. Como si la tumba que había cavado la hubiera seguido. Yo aquí. Me quedé de pie. Fuiste el único que no cayó del todo en la trampa. Eso significa todo. Me agarró la mano. ¿Qué haces ahora? Me quedo muerta, dije. Por ahora. Pero no quieta. No ociosa. Ten cuidado, susurró. Si mentía tan fácilmente, podría hacerlo peor. Asentí. Yo también empezaba a creerlo. La clínica Asterisk no había cambiado. Las mismas líneas agrietadas del estacionamiento. Las mismas luces fluorescentes parpadeantes en la sala de espera. La misma recepcionista pálida que ni siquiera me miró cuando entré. Habían pasado 8 meses desde que me declararon muerta. Y estaba a punto de enfrentarme al hombre que ayudó a matarme. El doctor Nathan Lyle, el médico de cabecera en quien confié durante años. El que firmó mi certificado de defunción. El que, según Emily, había sido sobornado. No pedí cita. Pasé directamente por la puerta que decía solo personal privado. Estaba en su oficina. Escribiendo algo en su computadora, con la corbata ligeramente aflojada. Las mangas arremangadas. Al principio, levantó la vista con indiferencia. Luego se quedó paralizado. Sus dedos flotaban sobre el teclado como si hubieran olvidado cómo moverse. Hola, doctor, dije. Abrió la boca y luego la cerró. Entonces se abrió de nuevo. Alex. El grazno. Cerré la puerta tras de mí. Pareces haber visto un fantasma. Se levantó demasiado rápido, tirando un tazón de bolígrafos. Uno de ellos rodó bajo el escritorio. Esto no puede ser real. Ay, es muy real, dije. Vivo. Respirando. ¿Insepulto? Retrocedió hasta chocar contra la ventana. Sus ojos se dirigieron a la puerta que estaba detrás de mí, calculando una escapatoria. No lo entiendes, dijo. Oblígame. Dijo que era suicida. Parpadeé. ¿Qué? ¿Eso es lo que pasó? Me lo dijo. Él se apresuró. Dijo que tenías antecedentes de episodios depresivos. Que ya habías desaparecido. Vino llorando. Dijo que solo quería cerrar el ciclo.
Que no quería enterrar un ataúd vacío. ¿Qué era lo que tú habrías deseado? Lo miré fijamente, con el pulso lento y pesado. Me mostró una nota. Él continuó con una nota de suicidio. Todavía la tengo en tu archivo. No escribí ni una maldita nota. Bajó la cabeza. Ya me di cuenta. Demasiado tarde. Me acerqué. Ella te pagó. No lo negó. Ni siquiera se inmutó. En cambio, se hundió lentamente en su silla, hundiendo el rostro entre las manos. Me ofreció $20.000, murmuró. Dijo que era solo una formalidad. Que ya te habías ido. Ella necesitaba seguir adelante. Estaba atrasado con la pensión alimenticia. Mi licencia estaba en revisión. Se suponía que sería fácil. Saqué mi teléfono y toqué la grabadora que tenía escondida en la chaqueta. Sigue hablando, dije. Se quedó paralizado. ¿Me grabaste? No soy solo una víctima, doctor. Soy un testigo. Se quedó mirando al suelo. No quería creerlo. Dije, ahora más bajo. Pensé que quizá alguien más había firmado el certificado. Quizá lo falsificó. Pero cuando Emily dijo que te había visitado, asintió, con la vergüenza impregnada en su aliento. Quise deshacerlo, dijo. Después. Pero para entonces, el papeleo ya estaba procesado. Me dijo que me callara o me denunciaría por fraude. Dijo que sería su palabra contra la mía. Nadie le creería a un médico deshonrado que aceptó un soborno. ¿Eso es lo que eres ahora?, preguntó deshonrado. Me miró con los ojos húmedos. No duermo. Veo tu nombre cada noche al cerrar los ojos. Intenté seguir adelante, pero me sigue. ¿Me sigues? Guardé el teléfono en el bolsillo. Vas a testificar, dije. Se incorporó. ¿Qué? ¿Vas a confirmar todo lo que me acabas de decir? Que conste en acta, protegeré tu identidad hasta el arresto. Pero hablarás. Negó con la cabeza. Lo perderé todo. Ya lo hiciste. Me miró como un hombre. Viendo cómo su propia vida se encogía en el espejo retrovisor. Fui al archivador de la esquina y abrí de golpe el cajón etiquetado como Emo. Efectivamente, allí estaba mi archivo. Lo abrí y allí estaba. La nota de suicidio falsificada, impresa, no manuscrita. Sin firma. Solo palabras escritas a máquina, fingiendo sonar como yo. No puedo más. Estoy cansado. Por favor, no intentes encontrarme. Veré. Lo leí 2 veces. Luego lo doblé con cuidado, lo guardé en mi chaqueta y lo miré. Prueba, dije. Asintió una vez, lentamente. Luego se le quebró la voz. Me dijo que te incineraron, que no quedaba nada. Me miró a los ojos y dijo que te habías tirado al río. Lo miré fijamente un buen rato. Estaba en un retiro de bienestar. Dije por fin, sin teléfono ni wifi. Intentaba arreglar mi vida. Una risa amarga escapó de mi garganta. Y mientras meditaba en la cima de una montaña, ella cobraba mi muerte. El doctor Lee le abrió un cajón y sacó una pequeña grabadora. ¿Qué es eso?, pregunté. También grabé nuestra conversación. Ese día, por costumbre, según la política de la oficina para consultas familiares por fallecimiento. Me lo entregó. El corazón me dio un vuelco. ¿Me estás dando esto? Debería haberlo hecho antes. Tomé la grabadora con cuidado, como si fuera a disolverse en mis manos. ¿Terminamos?, preguntó. Ojos hundidos. Ni siquiera cerca. Se gira para irse. En la puerta, me detuve. Aún puedes salvar parte de tu alma, doctor. Pero si vuelves a callar, eres tan culpable como ella. Lo dejé allí sentado, sumido en su culpa, y entré al estacionamiento con la primera prueba real que tenía. No solo fui víctima de un fraude. Fui testigo presencial de mi propio asesinato. Y la verdad apenas comenzaba a hablar. Asterisco. Nunca imaginé que llegaría a los titulares quedándome quieto. Pero allí estaba.
Estaba al fondo del jardín del juzgado, medio oculto por una columna, viendo mi propia resurrección en directo por televisión. La rueda de prensa estaba abarrotada. Cámaras con flashes, micrófonos atronadores, reporteros dándose codazos para tener una mejor vista. No hablé. No me hacía falta. Mi abogado fue el que habló. De pie en el podio, leyó cada palabra como si fuera un veredicto. Hoy revelamos un caso profundamente perturbador de fraude conyugal, engaño con el seguro y documentación falsa de defunción. Mi cliente Alexander Miles fue declarado legalmente muerto hace 8 meses. Pero, como pueden ver claramente, hizo una pausa y señaló discretamente hacia donde yo estaba. Está muy vivo. La multitud se quedó boquiabierta. Las cámaras se dirigieron hacia mí, las bombillas explotaron como fuegos artificiales. Pero no me inmuté. Simplemente la miré, a Emily. Estaba de pie a un lado, vestida de negro a medida, como si todavía estuviera de luto. Su rostro estaba pintado de una profunda tristeza. Sus labios se fruncieron como si contuviera las lágrimas. Pero cuando se giró y me vio de verdad, respirando con dificultad, de verdad, el color desapareció de su rostro. Parpadeó, dio un paso atrás, luego otro. La sorpresa no. Parecía como en las películas. No hubo un jadeo dramático. No hubo desmayo. Solo un desenlace silencioso y aterrorizado. Su mandíbula se abrió ligeramente. Su mano buscó algo invisible en la explicación de Irán. Quizás una salida, pero no había ninguna. Mi abogado continuó: tenemos pruebas claras de documentos falsificados, incluyendo una nota de suicidio falsificada y un certificado de defunción falso. Firmados por un médico que ya confesó y entregó una grabación de audio de la conversación. ¿Más destellos? Más jadeos. Emily intentó moverse, pero 2 agentes se adelantaron. Abrió los ojos de par en par. No, esto es un error, dijo, presa del pánico. Mi esposo, esto no puede ser legal. Está vivo, señora. Un oficial dijo: no pueden arrestarme. Me abandonó. Desapareció. El agente levantó una orden judicial. Emily Miles queda arrestada por fraude de seguros, falsificación, obstrucción a la justicia e intento de robo de identidad. Espere, por favor. Esto no es así como debería ser. Me miró directamente, como si hubiera arruinado su plan con solo existir. Y, de alguna manera, aún tuvo la audacia de parecer ofendida. Como si yo fuera quien la traicionara. Avancé lentamente mientras los oficiales empezaban a esposarla, no para regodearme, ni para burlarme, sino para mirarla a los ojos por última vez. Te amé, dije en voz baja, lo suficientemente alto para que me oyera. Su labio tembló. ¿Me mataste? Continué, pero volví. No para vengar la verdad. Su rostro se retorció, furioso. ¿Ahora eras débil? Siseó. No merecías la vida que te di. Gracias, respondí fríamente por aceptarlo. He hecho uno mejor. La dejé esposada. Y las cámaras captaron cada segundo. Salió en las noticias en cuestión de minutos. El difunto esposo regresa para exponer la estafa del seguro de su esposa. Al caer la noche, su rostro aparecía en todas las redes sociales. Los titulares gritaban con un toque dramático. Pero por una vez, no exageraban. Ese día no solo perdió su libertad. Perdió toda la ilusión. Había creado las fotos del yate con su nuevo novio. Borrada de internet, la casa en Florida que compró con dinero robado fue congelada por orden judicial, el auto de lujo que conducía a su clase de yoga fue remolcado e incautado, y todos los que había engañado, amigos, familiares y seguidores en línea, empezaron a darle la espalda uno a uno. Incluso su nuevo novio desapareció como el humo. Todo se derrumbó en menos de 24 horas. Su nueva vida no se desmoronó lentamente. Se hizo añicos de forma estrepitosa, pública y completa. Lo observé desde mi habitación de hotel esa noche. Cambiando de canal mientras los presentadores de noticias analizaban detalladamente. Era cada mentira que había dicho. Algunos comentaron lo ingenioso del plan. Algunos debatieron si debía presentar cargos.
Pero ninguno pudo explicar una cosa: ¿por qué alguien se empeñaría tanto en borrar? Un hombre que los amaba. Quizás pensó que nunca volvería. Quizás se creía más lista que todos los demás. Pero cuando matas a un hombre en el papel, más vale que reces para que no vuelva al mundo, porque el papel arde rápido. ¿Pero la verdad? La verdad sobrevive al fuego. Y yo lo tenía todo. Las grabaciones, los documentos, la declaración del Dr. Lyle, la confesión de su asesor financiero, quien admitió bajo presión haber ayudado a organizar algunas cuentas. Ella no solo mintió. Construyó un mundo de mentiras. Y lo derribé quedándome quieto y respirando. Mientras las noticias arreciaban, finalmente apagué la tele. Todo estaba tranquilo, en paz, sin correr ni esconderse. Abrí mi teléfono y vi una foto. De hace años, Emily y yo, en nuestro aniversario, sonriendo con champán en la mano. La borré sin dudarlo. Ese capítulo había terminado. Salí al balcón. La ciudad bullía abajo. Estaba lleno de desconocidos. Lleno de historias que aún no había vivido. Y me di cuenta de algo extraño. Ya no estaba enojado. Ya no estaba de luto. Era libre. Intentó escribir el último capítulo de mi vida. Pero simplemente arranqué su final y empecé a escribir el mío. Asterisco, participé. La primera fila de la sala, con la corbata apretándome más de lo debido. La madera bajo mis pies era pulida, fría y hostil, como ella. Emily estaba sentada a solo 4,5 metros de distancia. Y aún así, parecía la distancia entre planetas. No me miró. Ni una sola vez. No cuando el fiscal leyó. Las transcripciones lo permitieron. Mensajes de texto fríos y calculadores que le había enviado a su amante. El papeleo está casi listo. Para el mes que viene, valdrá más muerto que vivo. No cuando mostraron los extractos bancarios, contando cada dólar que ella desvió mientras yo estaba en ese retiro de bienestar. Estaba intentando arreglarme para nosotros. No cuando el juez negó con la cabeza y dijo con disgusto: trataste a un hombre vivo como si estuviera muerto. Mantuvo la mirada al frente todo el tiempo. Una cara de piedra, casi serena, como si lo hubiera ensayado frente al espejo todas las noches. Acertando con la actuación. Pero tenía sus fallas. Pequeñitas. Vi el tic en su ojo izquierdo. Cuando reprodujeron el audio, su voz ofreció al médico $20,000 para firmar el acta de defunción. Escuché la profunda inspiración cuando su amiga testificó y dijo: Emily me dijo que estaba deprimido, pero no sabía que lo estaba planeando. Aún así, no me miró. Como si ignorarme lo arruinara todo. Como si aún pudiera fingir que estaba a 2 metros bajo tierra mientras ella flotaba por encima de todo. Pero yo estaba justo ahí. Respirando, parpadeando, observando. Y cuando el alguacil me llamó, me puse de pie. La sala quedó en silencio. Caminé hacia el estrado. Justo al lado del micrófono. Ella ni se inmutó. No parpadeó. Simplemente se sentó. Con los hombros hacia atrás, como si estuviera esperando el autobús. La miré fijamente. Quería que me mirara. Solo una vez, pero no lo hizo. Hablé. Te amé, comencé con voz firme, aunque mis manos temblaban bajo la madera. Me casé contigo con la intención de envejecer juntos. A través de la enfermedad, a través de las dificultades, a través de todas las noches silenciosas y mañanas desordenadas. Su boca se tensó. Pero amabas más el dinero. Ninguna reacción. No pediste ayuda. No me hablaste. No dijiste que necesito más, ni que me estoy ahogando, ni siquiera que ya no aguanto. Simplemente decidiste que valía más muerto. Un murmullo recorrió la galería, pero seguí adelante. Podrías haberte ido. Podrías haber pedido el divorcio, haberte quedado con tu mitad, haber vivido tu vida. Pero en cambio, elegiste borrarme. Para cobrarme como si fuera una vieja inversión. Aún así, no me miró. Así que me giré directamente hacia ella, con la voz más dura. Te sentaste en mi funeral, abrazaste a quienes lloraron por mí,
tomaste tarjetas de condolencias, pusiste tierra sobre mi nombre y ni siquiera te inmutaste. Su mandíbula se tensó. ¿Creíste que habías ganado? El silencio se prolongó. Lo dejé. Luego, más silenciosamente. Pero sobreviví. Exhalé y bajé. Sentía las rodillas como si fueran de goma. Al pasar junto a ella, parpadeó lenta y pausadamente, sin mirarme a los ojos, pero vi sus manos. Estaban temblando. El juez levantó la sesión. La sala se vació entre murmullos y un escándalo silenciado. Los periodistas esperaban afuera, pero no dije nada. Simplemente caminé. Esa noche, yacía en una cama de hotel, mirando al techo, haciéndome la pregunta que nadie más se atrevió a hacer. ¿Quería que sufriera? No exactamente. Quería que comprendiera. Que se quedara en la oscuridad y se diera cuenta de lo que había desperdiciado. Sentir el peso de la vida que destrozó. No la mía. La suya. Renunció al amor por la avaricia. A la lealtad por la mentira. ¿Y qué obtuvo? Citas en la corte. Fotos policiales. Titulares que no pudo controlar. A la mañana siguiente, en el juzgado, leyeron la sentencia, recomendación, de 20 a 2 años. Posible libertad condicional en el 11. No lloró. No protestó. Pero cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, se puso de pie. Por primera vez, me miró de verdad. No con rabia. Ni vergüenza. Ni disculpa. Solo una sonrisa extraña y vacía. No pensé que lo tuviera, dijo en voz baja. Una risa recorrió el cuerpo de Dougley. Burlona. Pero no me reí. Porque sabía lo que quería decir. Ella nunca pensó. Me arrastraría de vuelta a la tumba, cavó. Nunca pensé que recuperaría mi voz. Y, casi no lo hago. Pero lo hice. Porque la verdad no siempre se oye en voz alta. A veces, simplemente perdura. Se la llevaron esposada. De nuevo, me quedé quieto. Sin aplausos. Sin cierre. Solo el sonido de sus tacones resonando en el mármol. Se acabó. No el dolor que perdura como humo y tela. Sino la guerra. El juego. La función terminó. Afuera del juzgado. El aire se sentía extraño. Nueva, no del todo paz. Pero una posibilidad. Un reportero me puso un micrófono en la cara y me preguntó, ¿la perdonas? Hice una pausa y dije sinceramente que no. Pero estoy aprendiendo a perdonarme. Ella me robó años. Pero no le daría ni un día más. A veces me siento con los viejos álbumes de fotos. Hojeando las páginas como si fueran recuerdos ajenos. El viaje a la playa donde se rió tanto que se le cayó el helado. La selfie borrosa bajo la lluvia en nuestro aniversario. El día que firmamos. Los papeles de la hipoteca y ella susurró, por fin lo logramos. En aquel entonces, parecía real. Ahora, no lo sé. No sé qué era amor y qué era actuación. Qué era genuino y qué era una base sólida. Procon. Ya no sé con quién estuve casada. A veces me pregunto si alguna vez me amó. Y entonces recuerdo el certificado de defunción falso. Las cuentas bancarias vacías. El hombre que encontré con mi bata. En mi casa, tomando café de mi taza favorita como si nunca hubiera existido. La forma en que me miró cuando entré en la sala, no con arrepentimiento, sino con irritación. Como si hubiera arruinado su plan. Y me doy cuenta de que no, eso no era amor. Quizás nunca lo fue. Pero esa verdad no me resulta fácil. Garras. Porque recuerdo haberla amado profundamente, plenamente, y el amor deja eco. Incluso cuando la voz detrás era falsa. Sigo pensando en el día de nuestra boda. Cómo lloró cuando intercambiamos votos. Cómo temblaba su mano en la mía. Como dijo, nunca me he sentido más segura con nadie. ¿Fue real? ¿Solo un ensayo? ¿O se lo creyó y luego, poco a poco, eligió algo más oscuro? Nunca lo sabré.
Eso es lo que me carcome. El no saber. Porque, ¿cómo se llora a alguien que sigue vivo? ¿Cómo se llora la pérdida de una persona cuando su rostro aún no se conoce? Hay artículos de prensa, fotos judiciales, registros de prisiones. ¿Cómo se deshacen de recuerdos que parecen pertenecer a otra persona? Algunos terapeutas me han dicho que necesito separar a la persona de su comportamiento. ¿Y si el comportamiento es la persona? ¿Y si la mujer que me pasó los dedos por el pelo y me susurró, eres mi hogar? ¿Es la misma que firmó mis papeles de defunción y solicitó el cheque? ¿Pueden ser ambas cosas ciertas? ¿O una fue solo la carnada? Lo peor es que todavía oigo su voz en mi cabeza. No la versión cruel, sino la suave. La que me preguntó qué tal me había ido el día. La que me llamaba cariño y me tomaba la mano en los semáforos en rojo. Esa voz aún resuena por la noche. Me da asco porque sé que no es real. Ya no. Quizás nunca. Ya no conservo sus fotos. Los empaqueté. Todos. Fotos, tarjetas, las notas de aniversario que escribió en cursiva. Incluso la lista de reproducción que hacíamos juntos desapareció. Al principio dolió, como raspar una costra de una herida abierta. Pero después de unos días, empecé a respirar mejor. Como si por fin volviera a hacerme un hueco. Enterré la idea de ella. La mujer que creía conocer. La pareja que creía haber elegido. Y no pienso desenterrarla. ¿Arriba? Ni por nostalgia. Ni por cierre. Ni siquiera por respuestas. Porque la verdad es que algunas respuestas no sanan. Solo queman más profundamente. A veces me preguntan, generalmente con suavidad y cautela, ¿la extrañas? Y yo les digo que no es cierto. Lo que extraño es la ilusión. La versión de ella que nunca existió. Extraño la mentira que parecía amor. ¿Quién pensé que era? Esa es la trampa. Eso es lo que los mantiene a ustedes, los supervivientes, atrapados en círculos. Lloramos fantasmas que nunca existieron. Y nos azotamos por no ver el humo hasta que el fuego lo consumió todo. Pero al menos he dejado de culparme. La mayoría de los días fui honesto. Fui leal. Estuve presente. Y yo no merecía lo que ella hizo. Nunca lo merecí. Fue su decisión. Su camino. Su destrucción. No la mía. Lo mío es lo que reconstruyo ahora. Mi vida. Mis límites. Mi paz. Empecé a ser voluntario en un centro comunitario. Ayuda a hombres que han sobrevivido al abuso emocional o económico. Es sorprendente cuántos somos. Dolor silencioso. Cicatrices ocultas. Pero compartimos historias. Aprendemos. Crecemos. Y poco a poco me estoy convirtiendo en alguien a quien respeto de nuevo. No soy el marido roto. No soy el hombre traicionado. Solo yo. Algunas noches, sigo despierta, preguntándome cómo se desenvolvió todo. ¿Hubo un momento justo? Uno en el que se detuvo y pensó, no puedo hacerle esto. ¿Hubo culpa? ¿Una lágrima? ¿O siempre fui solo un cálculo? Nunca lo sabré. Y lo he aceptado porque perseguirla no me devolverá lo que me quitó. ¿Pero vivir plenamente? Eso es algo que ella no puede quitarme. Puede que haya enterrado mi nombre en mentiras legales, pero me levanté. Fingió mi funeral. Pero sobreviví al panegírico. Y ahora es un recuerdo que ya no adoro. Un capítulo que terminé. Una historia que me negué a releer. Asterisco nuevo. Ida nuevo estado. Un nuevo nombre. Nunca pensé que diría eso en voz alta. Pero ahora, lo digo como un suspiro de alivio. Como una liberación de algo que ni siquiera sabía que me asfixiaba desde hacía años. Mi buzón dice el nombre de otra persona. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que pertenezco a él. Hay una casita cerca del mar. No es grandioso. No es moderno. Pero es tranquilo. El tipo de silencio que se siente merecido, no forzado. Por las mañanas,
Camino descalzo por la orilla. Aire salado en mis pulmones. Arena bajo los dedos de mis pies. Sin teléfono. Sin titulares. Sin abogados. Sin fantasmas. Solo yo. Aquí me conocen como el hombre que escribe. El del diario de cuero, el que siempre pide café negro y observa, saluda como si estuviera escuchando un sermón. No saben por qué. Algunos me han preguntado por qué siempre llevas ese libro encima. ¿Estás escribiendo una novela? ¿Eres poeta? Sonrío y digo, es mi historia. Y empieza cuando se suponía que me había ido. Porque esa es la verdad. No se suponía que pudiera pasar por alto esa traición. No se suponía que pudiera sobrevivir a ese nivel de borrado. Me dio por perdido como si fuera una suscripción cancelada. Presentó los papeles. Cobró el cheque. Me enterraron sin tumba. Y regresé. Pero no como el hombre que era. Ese hombre murió en cuanto vio a su esposa. Firma bajo una falsa causa de muerte. Este hombre, el que camina sin mirar atrás, es el que escribe su diario junto al mar, es el que finalmente duerme toda la noche. Este hombre nació de las cenizas. Tuve que reconstruir mi paz desde la memoria. Al romper la paz, tuve que aprender a confiar de nuevo, no solo en las personas, sino en los momentos. El silencio me aterraba. Ahora, me cura. Antes, habría llenado cada segundo de ruido y distracciones. Me tranquiliza saber que todavía me amaba. Anhelo el sonido de la nada. Significa que nadie miente. Significa paz. Aún quedan cicatrices. Algunas visibles, otras no. Como mi estremecimiento cuando llega un extracto bancario. O como sigo revisando las cerraduras 2 veces, incluso en este pueblo tranquilo. Pero no me molestan esas cicatrices. ¿A qué me recuerdan? ¿A qué sobreviví? Me recuerdan que me levanté. No con venganza. Pero con dignidad. Tomó todo lo que pudo. Mi identidad. Mi hogar, mi nombre. Pero ella no pudo arrebatarme el alma. Y, de alguna manera, eso fue suficiente. Recuerdo la noche que decidí desaparecer para siempre. Después del juicio. Después de que los titulares se desvanecieran. Después de que el último equipo de cámara se marchara, me quedé mirando al hombre del espejo, técnicamente seguía siendo yo, pero ya no lo reconocía. Susurré, no le debes a nadie tu antigua versión. Y preparé una maleta pequeña. Sin fanfarrias. Sin despedidas. Solo un billete de autobús y un diario encuadernado en cuero con páginas en blanco. Llegué aquí al amanecer. El océano me recibió como a un viejo amigo. Y empecé a escribir, no unas memorias. No es una historia de venganza. Solo la verdad. La verdad de lo que significa estar roto y reconstruido. Amar a alguien que interpretaba un papel. Encontrarse en los escombros que dejó atrás. No escribo su nombre. Ya no está en el diario. No está en mis pensamientos. Se ha convertido en una sombra. Un eco. No le deseo nada. Nada bueno. No hay daño. Solo diferencia. La indiferencia es la libertad definitiva. A veces la gente aquí intenta acercarse. Los vecinos me invitan. Una mujer en el café se ofrece constantemente a leer mis escritos. No estoy listo. Tal vez. Algún día. Pero por ahora, protejo este silencio. El espacio por el que luché. Recuperé este yo. Y me siento bien con eso. Porque cada vez que cierro el diario, sonrío. No es una gran sonrisa. No es una actuación. Solo una pequeña y firme. Porque estoy viva. Porque estoy aquí. Y eso es más de lo que ella jamás quiso. Ella escribió mi final. Pero yo lo reescribí. Me enterró. Pero florecí. Y tal vez el hombre que fui siempre llevará un moretón donde. Su amor una vez fingió vivir. Pero el hombre que soy está completo. Camina hacia las olas.
Esta vez escribe su propio nombre. Una tinta que no se puede borrar.